Nunca se ha fabricado un coche cuya tecnología y conducción estén tan próximas a las de un verdadero Fórmula 1, incluido el piloto en posición central. Esta no es la historia de un coche, es el relato de un coche nacido para hacer historia. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. No, este título no es un clickbait, no es un anzuelo para que veáis el vídeo. Este título es la pura realidad, porque ha habido y hay superdeportivos más potentes, más sofisticados, más caros, más bonitos, más feos, todo lo que queráis, pero no hay ninguno, no ha habido, ni a día de hoy hay ninguno, cuya conducción, incluso os diría que cuya tecnología, sea tan parecida a la Fórmula 1 como la de este McLaren. Grandes nombres, grandes hombres. Esto lo repito mucho. Detrás de las grandes gestas, detrás de las empresas más ambiciosas, detrás de los modelos más interesantes o más importantes, siempre hay grandes hombres. Siempre. Y en este caso no es una excepción. En este caso además tenemos un póker de ases. Dos de ellos son menos conocidos. Uno es Mansour Objet y el otro es Creighton Brown, que seguramente os suena menos. El primero era en este momento uno de los directores del grupo TAG McLaren, y el segundo era el director de marketing. Seguro que el grupo TAG os suena. Es en francés Techniques d'Avant-Garde, que es técnicas de vanguardia, y que se dedicaban a hacer cosas siempre con tecnología de vanguardia, como relojes, los famosos TAG Heuer, o incluso catamaranes o coches y Fórmulas 1, ¿no? Bueno, es que en ese momento los dos directores de McLaren, del Team McLaren, eran Objet y eran Ron Dennis, que los dos compaginaban la dirección del equipo TAG McLaren. Ya os he dado el nombre del tercer implicado, que no es otro que Ron Dennis, que después del triste fallecimiento de Bruce McLaren, pues acabó convirtiéndose en el hombre fuerte de McLaren. Y el cuarto de este iba a decir trío de ases, de este póker de ases, para mí es el verdadero alma mater de este proyecto, el ideólogo, el ingeniero, un ingeniero que era un técnico muy prestigioso, muy innovador y que tenía ideas bastante particulares, y no es otro que Gordon Murray. ¿A que no hay? ¿Cuántas ideas, cuántos proyectos, cuántas locuras nacen a partir de la frase ¿a que no hay? Pues muchas. Y yo creo que de alguna manera fue lo que pasó con este coche en 1988. Además, sabemos dónde, en la terminal del Aeropuerto Internacional del Milano Linate, porque se había retrasado el vuelo de vuelta. Y bueno, pues estos cuatro hombres, bueno, en este caso eran tres porque no estaba Craig, pues se pusieron a hablar acerca de muchos proyectos y saltó este proyecto. ¿Por qué no hacemos un coche que tenga la tecnología de la Fórmula 1, se conduzca como un Fórmula 1, pero pueda rodar por la calle? Gordon Murray, que llevaba imaginando un coche así, además hay bocetos en la revista, por cierto, salen los bocetos originales, llevaba imaginando un coche así desde sus tiempos de la universidad. Un coche que tenía muy claro que tenía que tener algunas características muy particulares. Probablemente una de las más llamativas era el puesto de conducción central, pero también que tenía que ser un coche de un tamaño compacto, porque los superdeportivos empezaban a crecer en tamaño, por cierto, y en peso. Tenía que tener un motor V12, preferiblemente atmosférico, le gustaba a Murray. Recordad que en esos tiempos los motores turbos seguían teniendo bastante turbolag. Y bueno, es que lo mejor de todo esto es que este proyecto encajaba muy bien en la filosofía y en la idea que tenía Ron Dennis en la cabeza de hacer de McLaren algo más que un constructor de Fórmula 1. Y yo creo que ahí surgió la famosa frase, ¿a que no hay lo que tiene que haber? The Headquarters, Genesis. Pues sí que los hubo, porque imaginaos, solo 6 meses después de esta conversación, casi diríamos que de barra de bar, pues se crea una empresa nueva, que era McLaren Cars Limited. Bueno, una empresa completamente nueva, con una sede completamente nueva, que llamaron Genesis. A mí me gusta más en castellano, Génesis, pero bueno, Genesis, a la que se dota de todo el personal necesario y de todos los medios para sacar adelante un proyecto tan ambicioso como este. Y tuvo lugar la primera reunión de trabajo de Gordon Murray con el nuevo equipo. Una reunión que duró nada más y nada menos que 10 horas. Y entre ellas, pues empezó a desgranar las características que tenía que tener este nuevo coche.
Bueno, por ejemplo, ya lo he dicho, puesto de conducción central, el conductor, como en un Fórmula 1, tenía que ir en el centro del coche, nada de ayudas electrónicas a la conducción, ni siquiera ABS, ni siquiera servofreno, ni siquiera servodirección. En esto, permitidme que diga que fue una copia de lo que había hecho Ferrari con el F40 tiempo antes. Quería que el coche pesase alrededor de 1000 kilos, que tuviera un tamaño compacto y un motor V12. Y sobre todo, el objetivo es que tuviera un comportamiento y una eficacia superior a cualquier otro coche jamás fabricado hasta la fecha. Como os digo, un proyecto muy ambicioso. 23 de febrero de 1990. Seguro que estáis de acuerdo conmigo en una cosa. El nombre de un coche es muy importante. Yo diría que es casi tan importante como los títulos que ponemos en un canal de YouTube. Bueno, la verdad es que le dieron muchas vueltas al nombre. Cuando propusieron, que por cierto, no queda claro de quién fue la idea, llamarlo F1, bueno, pues incluso el propio Ron Dennis no le hizo mucha gracia a ese nombre. Bueno, sí, de momento, lo dejamos así de momento. Bueno, pues al final se quedó con ese nombre porque llegaron a una conclusión. Si querían hacer un coche y vender un coche que de verdad pues brindara sensaciones de conducción de un Fórmula 1, pues nada mejor que llamar a ese coche McLaren F1, aunque fuera un coche de calle. Bueno, y hablando de titulares y también pues de nombres, yo sobre esto tengo mi propia teoría. Yo siempre lo digo y me lo aplico. Cuando tienes que titular o poner un nombre, yo siempre digo una frase, es, si no puedes ser brillante, sé evidente. Yo creo que McLaren pues fueron a lo evidente, porque, a ver, honestamente, no es un nombre evocador, no es un nombre que mole mucho, no, pero es un nombre que se corresponde exactamente con lo que pretendía ser el coche. Os vamos a contar muchas cosas de este coche. Tenemos una fuente inmejorable, la revista 0 a 100. Ya habéis visto que este es el vídeo del mes de la revista, que en el número 6 dedica nada más y nada menos que, ¿adivináis cuántas? Seguro que no. Más de 80 páginas. Y como siempre, con información muy interesante y con muchas fotos que valen la pena, como las láminas que acompañan a cada número, una pasada. Confieso que tras leer este artículo me gusta más el coche que antes. Recordad, 0 a 100 solo se vende online en el link que aparece en pantalla. Y que si eres garajista tienes un descuento si introduces el código que figura en el texto descriptivo. La persona que buscas soy yo. Bueno, en un coche de este tipo el diseño de la carrocería es muy importante, es primordial. ¿Por qué? Bueno, pues por dos motivos. Uno, porque no puedes hacer un coche así que pretende ser lo más de lo más y carísimo y que no sea bonito, atractivo y diferente. Pero luego, cuando esto lo combinas con que tiene que ser aerodinámicamente eficaz, y ojo, aerodinámicamente eficaz significa que tiene que tener un buen coeficiente de penetración, pero sobre todo tiene que resultar estable en curva, pero también en recta a alta velocidad. Compaginar estas dos cosas es muy difícil, pero es que en este caso, estas dos cosas había que compaginarlas con una tercera que probablemente es lo que hacía más complejo al proyecto. Es que Gordon Murray tenía muy claro en la cabeza desde el principio, porque os he dicho, este coche soñó con él cuando estaba estudiando cómo quería que fuera el coche. Realmente diseñar este coche no era tarea fácil. Por eso el bueno de Murray pensó, no quiero un diseñador senior, digamos, un diseñador afamado, con ideas propias, con el que me tenga que pegar, porque yo tengo muy claras algunas ideas. Casi prefiero un estudiante recién salido de la universidad, o casi, pero que sea un tío brillante, que sea un tío con ideas brillantes y con muchas ganas de trabajar. Entonces, para buscar ese mirlo blanco, se puso en contacto con un diseñador suyo de confianza, que tengo por aquí el nombre, que se llamaba Peter Stevens, que entre otros coches había diseñado modelos tan chulos y tan bonitos como el Lotus Elan. Segunda serie, segunda serie, porque hay una primera serie de Lotus Elan, recuerdo. Yo creo que Rodrigo lo que quiere es dar un golpe de estado y quitarme el puesto. Estoy empezando a preocuparme. Pero bueno, en fin, vamos a ver. Que el caso es que Murray le dijo todas estas cosas que yo os estoy diciendo. No quiero un coche sea bonito, aerodinámico, pero yo tengo unas cuantas ideas en la cabeza, muy juntillo así, así. Y entonces Stevens le dijo una frase lapidaria que fue: creo que la persona que anda buscando soy yo. A Gordon Murray le pareció perfecto y a los pocos días firmaban un contrato. A vueltas con los asientos. Ahora parece muy fácil, yo os diría que puede parecer incluso evidente. Vamos a hacer un superdeportivo que tenga sensaciones de Fórmula 1,
¿por qué no ponemos el conductor en el centro y los otros dos ocupantes a los lados? Bueno, pues no era tan fácil. De hecho, el primer experimento muy científico se llevó a cabo en la base, en Genesis, con sillas de oficina, que las pusieron a ver si era posible y se dieron cuenta de que no era tan fácil como parecía. Entre otras cosas, porque insisto mucho en esto, Gordon Murray quería que las dimensiones de este coche fueran muy contenidas. Al final lo consiguieron. ¿Y cómo lo consiguieron? Pues, si os fijáis, sobre todo hay algunas radiografías del coche visto desde arriba, lo que hicieron fue retrasar los asientos respecto al asiento del conductor. Las rodillas de los pasajeros van casi a la altura de los riñones del conductor y, permitirme, el trasero, por decirlo así, va un poquito hacia adentro, o sea que realmente los pasajeros van un poquito mirando hacia afuera. Bueno, esto además les creaba otros problemas, porque es que los pasajeros iban muy incómodos al principio, porque daba la sensación de que iban sentados como fuera del coche, porque además como iba mirando un poco de lado, bueno, eso tuvieron que tenerlo en cuenta, tuvieron que tener en cuenta alargar los cristales hacia atrás, porque para si no el pasajero no podía ver. Bueno, algo que en un principio no parecía tan complicado, pues resultó complicado. Por ejemplo, otra de las cosas que eran complicadillas era que las puertas tenían que ser cómodas y fáciles de abrir para los pasajeros, pero también cuando iba el conductor solo. Para conseguir todos estos objetivos, una de las primeras ideas que se tuvo es poner unas puertas con apertura tipo alas de gaviota. Ya sabéis cómo son, el famoso Mercedes que se llamó así, que se abren como si fueran unas alas. Pero al final buscaron otra solución que además en este momento eran muy personales, aunque ya le había utilizado algo parecido el Countach, es que las puertas estaban articuladas sobre su vértice anterior, articulaban sobre la parte delantera. Bueno, realmente es un rasgo muy característico de este coche, tanto es así que en muchas fotos, dibujos e incluso, por ejemplo, en la portada de la revista, pues aparece con las puertas abiertas, porque es una cosa muy particular de este coche. McLaren en Ferrari. ¿Cómo que McLaren en Ferrari? Pues sí, porque el chasis del McLaren de Fórmula 1 se hizo en las mismas instalaciones en las que se habían hecho piezas de Ferrari para la Fórmula 1. Además, en una nave que estaba, en una fábrica, como queréis llamarlo, que estaba a apenas 10 kilómetros de la sede de McLaren. La historia realmente tiene su gracia, porque a pesar del precio y de la dificultad que entrañaba hacer toda la parte central de fibra de carbono, estaba claro, Gordon Murray lo tenía clarísimo, que para hacer un coche así, ellos ya lo habían hecho antes en la Fórmula 1, el chasis tenía que ser de fibra de carbono y además que lo tenían que hacer ellos, tenían que ser hechos en la propia casa. Pero había un problema, que McLaren no tenía las instalaciones adecuadas para hacer ese chasis, esa estructura, y se pusieron a buscar. Por otra parte, Ferrari en su momento, cuando empezó a trabajar la fibra de carbono, había decidido, por un tema de suministros y tal, a trasladar la fabricación de las piezas de fibra de carbono a Inglaterra, a unas instalaciones que estaban muy cerquita de McLaren, casualmente. ¿Y qué pasó? Que en un momento dado decidieron seguir el camino inverso. Dijeron en Ferrari, no, vamos a hacer el coche íntegro en Italia. Pues lo que pasó es que McLaren se encontró con unas instalaciones perfectas, una fábrica ya montada, con unas instalaciones a la última y al lado de casa. Bueno, como os digo, un poquito de alma de Ferrari tienen los McLaren. Eso sí, os digo una cosa, cuando en Ferrari se enteraron, se tiraron de los pelos. Necesitamos un V12. Gordon Murray, que como decimos fue el alma mater de este proyecto, quería un motor V12, lo tenía clarísimo. Y además quería que no tuviese turbo. ¿Por qué esta manía? Recordad que estamos hablando de los años 80 y 90. Todavía el turbo lag, el tiempo de respuesta del turbo, no se había resuelto del todo. Y él quería hacer un coche muy eficaz y, entre comillas, relativamente fácil de llevar. Bueno, parecía que la solución evidente, puesto que estaban colaborando ya en la Fórmula 1, venía de la mano de Honda, que Honda suministrase ese motor V12 atmosférico. Pero es que en ese momento Honda no tenía ningún motor V12, ni atmosférico ni turbo. No tenía motor V12, ni estaba por la labor de diseñar un V12 para estos locos que querían hacer un superdeportivo. Para nada. ¿Qué opciones le quedaban? Bueno, pues en ese momento había dos opciones, que eran BMW y Ferrari. Bueno, no hace falta que os diga que Ferrari no podía ser, porque quería hacer un coche que era su rival natural, era Ferrari. Así que solo le quedaba una opción, BMW. Afortunadamente para McLaren, y porque, bueno, estas historias
hace falta un poquito de suerte. Resulta que el que era ingeniero jefe de BMW Motorsport, por cierto, casi recién nacida, era un señor que se llamaba Paul Roche. Y Paul Roche era amigo íntimo porque en un momento dado McLaren quiso colaborar con BMW. Mejor dicho, BMW quiso colaborar con McLaren en la Fórmula 1. No llegaron a un acuerdo, pero hicieron muy buena amistad. Así que les dijo Paul Roche, vente y te enseño lo que tenemos. Se cogió el avión, Gordon Murray, se fue a Múnich y allí vio el motor V12 de BMW. Bueno, pues lo vio y el propio Roche dijo, ¿qué pasa? Pues dijo, mira, este motor, es demasiado grande y demasiado pesado para lo que queremos. Vamos, su decepción era tan evidente que Roche le dijo, lo tengo apuntado, dime qué necesitas. Y Gordon Murray le dijo, pues mira, necesito un motor de unos 600 caballos, más pequeño, más ligero y con cárter seco. Como Roche estaba enamorado del proyecto, le dijo, te doy mi palabra de que lo tendrás. Y cumplió su palabra. Por cierto, que he dicho de cárter seco, y algunos preguntaréis, ¿qué es eso de cárter seco? Lo voy a explicar brevemente porque es muy importante. Normalmente los motores normales pues tienen una tapa inferior, como si fuera una bandeja, que se llama el cárter. Eso que cuando lo rompes, por ejemplo, en los lomos, te quedas en aceite y te cargas el motor, pues eso. Y ahí va el motor, ahí va el aceite, todo el aceite que cae después de lubricar el motor cae ahí. Pero claro, entre el cigüeñal, que es la pieza que gira, y el cárter, que va todo el aceite, hay que dejar un espacio. Todo ese espacio lo tienes que subir en el motor. Hay una opción que se utiliza prácticamente en todos los motores de competición, que el cárter es seco, es decir, no lleva aceite. No lleva aceite. Va muy pegado al cigüeñal y hay una bomba que succiona el aceite que cae al cárter y va en un depósito aparte. Esto, aparte de que tiene dos ventajas. Una, que permite bajar el motor, y otra, que en las curvas tomadas a gran velocidad y por efecto de la fuerza centrífuga, el aceite se va a un lado y otro y puede descebarse la bomba de aceite. A lo mejor os ha pasado si lleváis el nivel de aceite bajo, que en las curvas se enciende la luz de aceite. Si pasa eso, echar aceite, porque en esos momentos el motor está trabajando sin aceite. El mejor deportivo jamás construido. No vamos a entrar en detalle porque entonces nos eternizamos y para eso tenéis la revista, pero os aseguro que en la suspensión, en los frenos, en la dirección, sobre todo en la aerodinámica, con un sistema relativamente inspirado. Bueno, ya sabéis que Murray había trabajado en coches con efecto ala, pero también en el famoso Brabham aspiradora, y algo de ese coche también tenía el McLaren F1. Todo estaba diseñado para alcanzar los máximos niveles de exigencia. Y por fin, el 23 de diciembre de 1993, se termina de montar la primera unidad y comienzan las pruebas por parte de los periodistas y de los expertos que tenían que valorar el coche y en el fondo valorar si habían conseguido ese objetivo tan ambicioso. La verdad es que la prensa, pues bueno, lo cierto es que el coche les impresionó, lo que les habían contado, el aspecto del coche, pero había una pregunta en el aire. ¿De verdad este coche era tan bueno como para costar en esos años 640.000 libras esterlinas? Que, bueno, pues las libras esterlinas entonces estaban muy caras. Sería al cambio, en ese momento, pues más de 1 millón de euros. Pues la respuesta de los periodistas fue muy positiva, porque dijeron que sí, porque era un coche que permitía rodar por ciudad tranquilamente, sin problemas, suave, usable, como se suele decir, pero que luego permitía rodar por autopista a más de 300, temas legales al margen, con total aplomo y seguridad, y que luego podías entrar con él en un circuito y te ofrecía las sensaciones más parecidas posibles a las de un Fórmula 1. Y pusieron pegas porque ya sabéis que los periodistas de motor somos muy puñeteros. La verdad es que había pocas pegas que poner a este coche, pero se las pusieron. Que era caluroso, que el motor sonaba muy bien pero era demasiado ruidoso, y la más habitual, que los frenos eran muy duros. Recordad que Murray quería que todo fuera lo más directo, que la mayor cantidad de información posible llegara al conductor o al piloto, y los frenos no llevaban servofrenos, llevó muchos periodistas que lo echaron de menos, a lo mejor los más mayores. Pero bueno, lo que me estoy acordando es que Paul Frère creo que fue uno de los que se quejó de esto y ya tenía unos añitos. Paul Frère es un extraordinario periodista y además excelente piloto. Pero bueno, lo que está claro es que en lo que coincidieron todos los periodistas que lo probaron en su momento es que era el mejor deportivo de calle jamás construido. La competición. En este caso, convertir al coche de calle en coche de competición era facilísimo, porque realmente el coche de calle ya era casi un coche de competición. Este coche tuvo un enorme éxito en pruebas de resistencia, de GTs, todo tipo de categorías, pero su mayor éxito fue
la victoria absoluta en las 24 horas de Le Mans de 1995, por cierto, bajo la lluvia, donde las cualidades del coche salieron a relucir. Lo decía al principio y lo vuelvo a repetir. Confieso que este coche que me entusiasmaba, después de leerme, que me las he leído, las más de 80 páginas de 0 a 100, es un coche que me gusta más. Me gusta mucho más, le entiendo mejor. Y luego, por otra parte, me da envidia a Gordon Murray, porque Gordon Murray ha hecho buena la frase que tanto me gusta de Walt Disney: si puede soñarse, puede hacerse. Él soñó este coche cuando era un estudiante y al final consiguió hacerlo. Por supuesto que el coche del día va a ser un McLaren F1, pero no un McLaren F1 cualquiera, porque ya sabéis la debilidad que tengo por los colores de Gulf, así que he elegido el coche que corrió en Le Mans en 1996, que era con los colores de Gulf, pero lo he elegido de slot. Me gustaría más que fuera el de verdad, pero bueno, este que es un coche de Ninco es precioso, además va francamente bien, y fue el coche, me he apuntado aquí los pilotos que fueron Ray Belling, James Webber y Leto. Bueno, un coche, como veis, absolutamente precioso. Petronio, que se confiesa súper fan de McLaren, me quiere pillar porque me hace una pregunta que es complicada, que si prefiero el McLaren F1 o el Ferrari F40. Bueno, lo primero que le diré a Petronio es que hay que tener en cuenta que el F40 apareció en el 87 y el McLaren 6 años más tarde, y esa diferencia pues se nota. De todas maneras, voy a ser honesto. Acepto que puede que el McLaren sea mejor, pero os digo una cosa, yo no lo puedo evitar, me gusta más el Ferrari F40. Andrés quiere saber que por qué las escuderías de Fórmula 1 no todas hacen coches. Bueno, es que el negocio de hacer coches de Fórmula 1 y el de hacer coches de serie no se parece en nada a grandes marcas que hacen sobre todo motores, pero bueno, pues no tiene nada que ver. Además, es que muchos de los propietarios de los equipos, de los dueños y de los patrocinadores, no tienen nada que ver con la fabricación de coches, como el caso de Red Bull, aunque confieso que no me sorprendería nada que Red Bull algún día hiciera un coche que se llamase Red Bull. Ya hemos llegado al final de este vídeo de 0 a 100, que como sabéis, siempre que tenemos un vídeo de 0 a 100 tenemos muy buena información y buenas fotos. Así que si os gusta, pues decidme lo que os ha parecido el coche, y ya sabéis, voy a ser muy breve, lo que os digo siempre, que hacemos vídeos de moto en Moto1 Pro, que estamos en casi todas las redes sociales, que tenemos una web que va como un tiro, y todos los lunes estrenamos un podcast con actualidad y con información de Fórmula 1. Y nada más, espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.